Hay una imagen que ha quedado grabada en la memoria colectiva de millones de personas y que define perfectamente el fin de una era en el mundo del entretenimiento. No es una imagen de un concierto multitudinario ni de una alfombra roja bajo los focos de Hollywood, sino la de una mujer frente a un piano. En la penumbra de un estudio, dejando que sus dedos encuentren las notas de una despedida que parece haber tardado 11 años en materializarse. Mientras el mundo entero observaba la caída de una de las parejas más mediáticas del siglo XXI, ella ocultaba un secreto emocional que solo el arte podía terminar de procesar. Esa mujer es Shakira, y el cierre de este capítulo no ha llegado con un estallido de furia, sino con la vulnerabilidad descarnada de una balada titulada Última. ¿Cómo es posible que una de las artistas más influyentes de la historia moderna haya tenido que desnudarse emocionalmente de esta manera para poder, finalmente, respirar? Esta es la crónica de un adiós que todos creíamos conocer, pero que guardaba su matiz más profundo para el final, planteándonos una pregunta que pocos se atreven a responder. ¿Cuándo se deja de escribir sobre el dolor para empezar a vivir de nuevo? Para entender el peso de este cierre, debemos retroceder a un tiempo en que la narrativa era radicalmente distinta. A principios de la década de 2010, el mundo vivía una efervescencia cultural marcada por la Copa del Mundo de Sudáfrica. En ese contexto, una estrella colombiana que ya había conquistado el mercado anglo y un joven defensa central del Barcelona, con un futuro brillante y una personalidad magnética, cruzaron sus caminos. Lo que comenzó como una anécdota grabada entre cámaras de video para un himno mundialista se transformó rápidamente en el romance definitivo de la década. Era la unión perfecta de dos mundos, la música global y el fútbol de élite. Durante años, los vimos construir un hogar en Barcelona, una ciudad que se convirtió en el refugio de una artista que, por amor, decidió poner en pausa gran parte de su ritmo nómada para echar raíces. Ese sacrificio silencioso, ese desplazamiento del eje de su propia carrera hacia el bienestar de una familia y el apoyo a la carrera de su pareja, fue el cimiento sobre el cual se edificó una estabilidad que parecía inquebrantable. Sin embargo, bajo la superficie de las fotos perfectas y las declaraciones de apoyo mutuo, las grietas comenzaban a formarse por la presión de dos egos monumentales y las expectativas de una sociedad que los veía como el ideal a seguir. Ese pequeño detalle, esa entrega absoluta de un lado de la balanza, cobraría una importancia devastadora mucho más adelante. Con el paso de los años, el entorno de la pareja empezó a notar cambios. No eran eventos explosivos, sino sutiles enfriamientos que la prensa del corazón apenas lograba vislumbrar entre los compromisos profesionales de ambos. Mientras ella seguía siendo la fuerza creativa que conectaba culturas, él se consolidaba como un empresario y una figura de poder en el deporte. Las agendas se volvieron muros, y la complicidad que una vez llenó estadios se transformó en una convivencia marcada por la distancia emocional. Los reportes de aquellos días hablan de una Shakira cada vez más centrada en la educación de sus hijos y en la salud de su padre, mientras que el entorno de Piqué describía a un hombre buscando nuevas motivaciones fuera del núcleo familiar. En este punto de la historia, la narrativa todavía era de éxito, pero la música de Shakira empezó a mostrar destellos de una melancolía que pocos supieron leer en su momento. Era el preludio de una tormenta que nadie imaginó que alcanzaría tales dimensiones, pues la figura de la estrella global ocultaba a una mujer que intentaba rescatar lo que ya se estaba desvaneciendo. Ese silencio previo al estallido es, a menudo, más pesado que el escándalo mismo. Y pronto entenderíamos que el arte estaba siendo el único refugio para una realidad que ya no podía sostenerse. Nadie imaginó que ese sería el último equilibrio de una estructura que terminó por colapsar bajo el peso de la traición y el desengaño público. El punto de no retorno no llegó con un comunicado oficial, sino con una serie de filtraciones y evidencias que colocaron la vida privada de la pareja en el centro de un juicio mediático sin precedentes. La aparición de una tercera persona, la confirmación de una doble vida y la frialdad de los hechos expuestos por los medios de comunicación transformaron el dolor privado en un fenómeno de consumo global.
Fue entonces cuando ocurrió algo inédito en la historia de la música pop contemporánea. En lugar de retirarse al ostracismo para sanar en privado, Shakira decidió utilizar su herramienta más poderosa, la trilogía del desamor, que comenzó con la vulnerabilidad de Te Felicito y alcanzó su clímax con la sesión número 53 junto a Bizarrap. No fue solo una estrategia de marketing, sino una catarsis pública que dividió al mundo en dos bandos. Se nos presentó una narrativa de empoderamiento donde la mujer ya no lloraba, sino que facturaba, exponiendo detalles que para muchos resultaron excesivos y para otros, una lección de honestidad brutal. Pero, a pesar del éxito comercial y del ruido en las redes sociales, quedaba una sensación de asunto pendiente. El fuego del resentimiento es brillante pero consume rápido, y tras la explosión de los hits bailables, el vacío del adiós real seguía allí, esperando ser nombrado. Las consecuencias de este escándalo trascendieron lo personal para convertirse en un estudio de caso sobre la fama y la privacidad en la era digital. La carrera de Piqué se vio envuelta en una constante presión mediática que afectó su imagen pública, mientras que Shakira enfrentaba no solo la ruptura, sino una compleja situación legal y el acoso constante de los paparazzi en su propia puerta. El exilio hacia Miami no fue solo un cambio de residencia, fue una huida necesaria hacia un lugar donde pudiera reconstruir su identidad, lejos de los ecos de una casa que alguna vez fue un sueño y terminó siendo una cárcel de recuerdos. Los medios reportaron cada movimiento, cada gesto de dolor y cada victoria judicial, pero en medio de todo ese ruido, la verdadera transformación ocurría en el silencio de las sesiones de grabación. La artista entendió que para cerrar el ciclo, no bastaba con señalar al culpable. Era necesario mirar hacia adentro y reconocer la pérdida. Fue en este periodo de transición donde nació Última, una canción que se diferencia de sus predecesoras por carecer de ritmos urbanos o indirectas afiladas. Es una balada de piano pura, orgánica, que recuerda a la Shakira de los años 90, aquella que escribía desde la herida abierta y no desde el trono de la estrella pop. Al escuchar los primeros acordes de esta pieza, se percibe una renuncia consciente a la batalla. Según fuentes cercanas a la producción del álbum, Las mujeres ya no lloran, esta fue la última canción que se incluyó, casi como un ruego de la artista para poder decir una última cosa antes de que la puerta se cerrara para siempre. Las letras, cargadas de una tristeza sosegada, hablan de un amor que se perdió en el camino, de las diferencias irreconciliables, que el tiempo no pudo sanar y, sobre todo, de la aceptación de que los caminos se han bifurcado definitivamente. Es el momento en que el reproche se convierte en despedida. El impacto de esta canción en el público ha sido diferente al de sus éxitos anteriores. Aquí no hay ganas de bailar, hay un nudo en la garganta. La reflexión ética que surge de este proceso es profunda. ¿Hasta qué punto es legítimo que un artista exponga su intimidad? ¿Es la catarsis un derecho o una responsabilidad frente a quienes consumen su vida? Lo cierto es que, al elegir el camino de la balada para el final, Shakira ha devuelto la conversación al terreno de lo humano, recordándonos que detrás de los millones de reproducciones hay un proceso de duelo que no entiende de cifras. Pasaron los meses, luego los años desde que los primeros rumores de crisis aparecieron, y hoy nos encontramos ante el legado de una de las rupturas más documentadas de la historia. El impacto de este proceso en la familia y en la percepción de la mujer en la industria musical es innegable. Shakira ha redefinido lo que significa ser una mujer despechada en el siglo XXI, transformando la victimización en una narrativa de supervivencia y éxito económico, pero también de honestidad emocional. Última funciona como el sello de un contrato que se ha cumplido. Es la canción que ella misma ha prometido que será la última dedicada a este tema, un compromiso con su propia evolución y con sus hijos, quienes han crecido bajo la sombra de esta tormenta mediática. Al observar este recorrido, es inevitable sentir una pizca de nostalgia por la era de inocencia que representaban aquellos primeros años en Barcelona, pero también un respeto por la capacidad de resiliencia de quien decide poner fin al ruido con una melodía sencilla. A veces, el silencio es más pesado que el escándalo, y tras el eco de esta balada, lo que queda es el silencio de quien ha dicho todo lo que tenía que decir.
Si tú también viviste esa época en la que su amor parecía el guión de una película perfecta, entenderás que Última no es solo una canción, sino un espejo de nuestras propias decepciones y de la necesidad universal de encontrar un cierre. La historia de Shakira y Piqué nos deja una pregunta que flota en el aire de la cultura popular. ¿Es posible perdonar a través del arte? ¿O la música solo sirve para inmortalizar la herida? No hay una respuesta única. Y quizás esa sea la intención del artista al dejarnos con estos versos finales. Nos invita a reflexionar sobre la fama, sobre los sacrificios que hacemos en nombre del amor y sobre la importancia de recuperar la voz propia después de haberla perdido en la sombra de otro. El legado de esta etapa no se medirá solo en premios Grammy o en récords de ventas, sino en la manera en que nos enseñó que incluso las estrellas más brillantes deben aprender a decir adiós para no consumirse en su propio fuego. La última pregunta que nos queda es sobre el futuro. Una vez que el piano deja de sonar y las luces del estudio se apagan, ¿quién es la mujer que sale por la puerta? La narrativa de Última nos sugiere que es alguien que ha recuperado su centro, que ya no necesita el conflicto para definirse, y que está lista para explorar nuevos horizontes creativos que no dependan del pasado. Es un recordatorio de que cada final es, en esencia, un punto de partida disfrazado de melancolía. La trayectoria de esta despedida ha sido un viaje desde la rabia más absoluta hasta la aceptación más serena. Un camino que todos, de alguna manera, hemos recorrido en nuestras propias vidas. Por eso, esta canción ha resonado con tal fuerza. No es solo la historia de una celebridad, es la anatomía de un adiós que busca la paz por encima de la razón. El cierre de este capítulo nos deja con una imagen de esperanza contenida. El arte ha cumplido su función de alquimia, transformando el dolor en algo bello que otros pueden usar para sanar sus propias heridas. Al final del día, la música sigue siendo el lenguaje más honesto que tenemos para comunicarnos cuando las palabras cotidianas fallan. Mientras la melodía se desvanece, nos queda la certeza de que el ciclo se ha completado. Ya no hay más facturas que cobrar, ni más reproches que lanzar al viento. Solo queda el eco de una voz que, tras haber gritado al mundo su verdad, ahora elige el susurro para despedirse de lo que fue. La vida sigue. Los estadios volverán a llenarse, y el piano de Última quedará como el testimonio mudo de una mujer que decidió que su última palabra no sería de odio, sino de libertad. El tiempo, ese juez implacable y a la vez sanador, se encargará de poner cada recuerdo en su lugar. Mientras nosotros, como espectadores de este drama humano, aprendemos que incluso las historias más grandes tienen un final necesario. Bajo el cielo de Miami, una nueva etapa comienza, lejos de los fantasmas de una Barcelona que hoy parece un sueño lejano. La promesa de Shakira es clara. Este es el cierre. Y en ese compromiso de no volver la vista atrás, hay una valentía que supera cualquier éxito musical. La dignidad de saber cuándo retirarse del campo de batalla es la victoria más grande que alguien puede obtener tras una derrota del corazón. Así, con la elegancia de una nota que se apaga lentamente, se cierra el libro de una de las relaciones más intensas de nuestro tiempo, dejándonos con la sensación de que, finalmente, el círculo se ha cerrado y el alma puede volver a cantar por sí misma. Sin sombras, ni deudas pendientes, la música calla, la sombra se desvanece y la voz vuelve a ser solo suya.